Sheinbaum nunca ha sido, jamás ha sido, una copia ideológica de López Obrador. No. Nunca ningún presidente del mismo partido ha sido igual al presidente del mismo partido anterior. Calderón era completamente distinto en muchos aspectos ideológicos que Fox, tanto así que Fox permitió que el crimen creciera y Calderón empezó la guerra contra el narco. Viri y Denise dan un análisis correcto sobre la situación actual de Claudia Sheinbaum. De estas cosas que se han estado señalando, que puede ser desde lo que tiene que ver con el fracking o cambios en su gabinete o el hecho de hablar de la necesidad de la inversión privada, sí, pues me parece que son temas y lecturas. O el viaje a España, pues es lectura de la situación del momento. Es un gran momento en el que Trump está muy debilitado y es un gran momento para hacer algo y aliarse con personas y con países que tienen otro tipo de pensamiento, aprovechando un momento de vulnerabilidad. Como creo que es un buen momento de replantearse el asunto del fracking, si es que hay maneras viables de hacerlo, cuando tenemos una dependencia frente a un gobierno y un presidente que utiliza cualquier dependencia para tratar de sacar provecho. Me parece que es parte de lo que tiene que ser un liderazgo. Yo veo un mayor pragmatismo de parte de la presidenta frente que sí es diferente a un sexenio de López Obrador que fue muy ideológico en ciertos temas. Uno de ellos el fracking. ¿Sí? Estuvo el presidente a punto de prohibirlo en la Constitución, ¿no? O sea, de ese tamaño era el rechazo, digamos, que tenía López Obrador frente a esta técnica de la fractura hidráulica. Otro rechazo era las asociaciones público-privadas, las APPs, el hecho de que se asociara el Estado con los privados para hacer sobre proyectos de infraestructura y particularmente en el sector energético. Yo creo que la presidenta, pues evidentemente está leyendo bien el momento de que pues, la economía está pasando por un momento delicado. Llevamos 8 años sin crecimiento económico. Trump hace una rabieta y dice, no les vamos a dejar que importen gas natural. Tenemos reservas para 2-3 días. Eso generaría una crisis tremenda. Entonces yo creo que la presidenta se da cuenta que necesitamos crecer y necesitamos hacer algo en el tema energético para resolver una falla estructural que tiene la economía mexicana. Ella está caminando hacia una decisión de Estado, en el caso del fracking. Porque si esto avanza y se aprueba, ella no va a ser la beneficiaria. Esto, o sea, es decir, va a ser para la siguiente administración. En ambos veo sí un giro, un cambio respecto de la posición de López Obrador y de ella misma en el pasado. En el caso de España y esta visita, creo que es un giro, pero es inteligente, es cuidadoso, es calibrado. Es decir, no está diciendo se acabaron por completo las exigencias, queda atrás todo este tema de la disculpa, aunque en los hechos es lo que está sucediendo, de que necesitamos inversión y estamos dispuestos inclusive a pasar por arriba de los tabús. Y eso es algo que a los mercados les importa muchísimo. El sector energético es fundamental en ese sentido. Si hay señales que quieras mandar los mercados, son en el sector energético. Y la segunda, la seguridad nacional y el tema ahora con la guerra de Irán, que estamos viendo cómo todo el tema de los recursos petroleros y gas y demás, pues juegan en la seguridad nacional. Y yo creo que también hay un cálculo de la presidenta muy claro ahí para romper la dependencia con Estados Unidos y la posibilidad que te cierren la llave en cualquier momento. Ahora, el tema del fracking. Aguantan los sectores, como dijo Raimundo, duros y dogmáticos de Morena el giro. Claro que lo tienen que aguantar y lo van a aguantar porque no hay ningún partido político más a la izquierda de Morena. Esa es la realidad de los grupos, digamos, más radicales de cualquier movimiento. Yo, sin embargo, sí difiero con el hecho de que estemos viendo un cambio novedoso en Sheinbaum. Creo que desde el inicio del sexenio la presidenta lanzó señales muy claras de que ella era distinta de López Obrador. Y quienes realmente se negaron a ver eso fueron primero las oposiciones, porque para ellos era políticamente conveniente el asumir que Claudia Sheinbaum iba a cometer los mismos errores que López Obrador. Y segundo, los propios morenistas, porque románticamente deseaban que Claudia Sheinbaum fuera igual que el líder del partido. Pero desde el inicio se vio muy claramente un cambio en la política exterior de Sheinbaum, asistiendo a la reunión del G20, teniendo una relación mucho más profunda con los países latinoamericanos. Se vio un acercamiento con el empresariado, una intención de promover la economía por medio del Plan México. Se vio un cambio radical, rotundo, de 0 a 100 en términos de seguridad. Una política de seguridad que ella ya había implementado en Ciudad de México y que ahora está implementando a nivel federal con lo que parece ser éxitos importantes. Y se vio incluso un cambio en los propios programas sociales. No se discutió lo suficiente, pero mientras que López Obrador se enfocaba en los adultos mayores, Sheinbaum por primera vez empezó a empujar que se ampliaran las becas de educación básica y que se atendiera a las infancias primarias, ¿no? del país. Todo eso sucedió a lo largo del primer año. Entonces, lo que estamos viendo actualmente no es más que una continuidad de ese segundo piso que Sheinbaum ya venía planteando.
Y muchas de estas decisiones que nosotros estamos discutiendo son decisiones completamente racionales que se fundamentan en la propia ideología de la presidenta. Por ejemplo, la forma en la que ella justifica avanzar en el fracking es una decisión de soberanía nacional. Ella lo hace porque argumenta, como bien decías, Leo, que si no se hace una producción novedosa de gas para el país, estamos dependientes de Estados Unidos y eso nos deja pues, en una situación de vulnerabilidad, sobre todo ahora con Donald Trump. La relación con España, completamente racional, porque, primero, porque el rey ya lanzó señales diciendo hace unas cuantas semanas que en efecto hubo muchos abusos durante la conquista, pero segundo, ella no va a ver al rey, ella va a una convención de presidentes progresistas organizada por grupos de izquierda europeos y latinoamericanos a hablar de la agenda que a esos grupos de izquierda les interesa. Entonces yo no veo esa ruptura. Pero yo sí creo que hay un cambio. Sí. Yo sí creo que hay un cambio y que no se podía anticipar desde el inicio por la personalidad de Claudia Sheinbaum, que sí mostró todo lo que dice Viri, pero sí creo que hay algo que está imponiendo la coyuntura y que era algo imprevisible al principio. Ni podíamos prever la magnitud en que el aliado se convirtió en una amenaza, es decir, Estados Unidos y Trump, ni se podía advertir que esa dependencia de gas se convertiría tan claramente en un punto muy vulnerable frente a un presidente como es Trump. Y el tema de España le viene a la presidenta fantástico en este momento, porque Pedro Sánchez es la voz más crítica de Trump en Europa. Van Lula, va Petro. Es en Barcelona, efectivamente, no va a ver al rey, pero no creo que estuviera en el ánimo de la presidenta, ni reconciliarse con España, ni pensar en el fracking el día que tomó la presidencia. Ha tenido que hacer eso, y me parece que lo ha hecho bien. Pero a la vez me parece que, y yo coincido con lo que dice Denise, pero también dentro de ese movimiento, también, pues no me ayudes, compadre, ¿no? Yo estoy tratando de atraer a la inversión privada, ¿no? Y pues sale la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una resolución absolutamente absurda de que te pueden congelar una cuenta por la vía administrativa a la Unidad de Inteligencia Financiera sin una orden de un juez. Eso no abona, pero para nada, en la confianza de los inversionistas. Lo de la UIF. Sí. Bueno, eso fue una decisión del gobierno. La UIF no es autónoma, no es independiente. Yo así lo veo también. Es parte de la Secretaría de Hacienda. Sí. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que está enviando a los inversionistas. El problema de la certidumbre jurídica. Es que hay como que los medios y los fines no necesariamente empatan en lo que hace la presidenta. Y lo ves. Es evidente desde su campaña con todo lo que venían insistiendo acerca del nearshoring, que después, bueno, por Trump eso cambió, pero era muy clara su intención de jalar inversión privada. No, ese es el fin, ya sigue siendo el fin, pero los medios, reforma judicial, estas otras cosas que estamos hablando, y no sé si son condicionantes ideológicos, la presión de su ala izquierda, y es lo que me temo que pueda pasar con el fracking en esa momento. Por eso te preguntaba si Morena resistía, apoyaba o resistía, porque yo sí veo tensiones al interior del propio movimiento que de pronto impulsan y de pronto frenan las posibilidades de reconocer la realidad. Porque en el fondo es de lo que estamos hablando, ¿eh? No, yo creo que estamos hablando de nuestra postura ideológica y de lo que nosotros creemos que el país necesita. Por eso tenemos esta figura, por ejemplo, la que tú dices de Penélope, de que hace y deshace. Esa es tu postura, porque tú lo ves así. Pero ella probablemente siente que hace todo el tiempo. Y hay partes de Morena que creen lo mismo que tú, que creen que hay partes que hace y deshace, que a lo mejor son las partes opuestas exactamente de lo que tú piensas, ¿no? Pero creo que en cuanto más aprendamos a verlo así, en cuanto más nos demos cuenta de que no hay un solo camino para hacer crecer este país, no hay un solo camino para crear certeza jurídica, no hay un solo camino para crear asociaciones público-privadas, ni tampoco lo hay para la generación energética, nos vamos a dar cuenta también de la complejidad de la ideología de la propia presidenta, porque eso es justo lo que yo quería plantear. Sheinbaum nunca ha sido, jamás ha sido, una copia ideológica de López Obrador. No. Por supuesto que tiene... No, sí, muchísima gente lo ha dicho. Sí. Muchísima. De hecho, ese es el sentido común entre la gran mayoría de los analistas con inclinaciones de oposición. Ella nunca ha sido eso. Tanto así que, como yo les mencionaba, hay una serie de decisiones que desde el inicio de su sexenio ella toma en profunda oposición con López Obrador. Esa forma de ver el mundo de Claudia Sheinbaum, que incluye cosas que a nosotros nos gustan, como por ejemplo a lo mejor el giro del fracking, pero que a muchos les disgustan, como por ejemplo el cambio en la Suprema Corte de Justicia, es lo que ella es y es lo que ella cree. Siempre ha sido así. Nunca ningún presidente del mismo partido ha sido igual al presidente del mismo partido anterior. Calderón era completamente distinto en muchos aspectos ideológicos que Fox, tanto así que Fox permitió que el crimen creciera y Calderón empezó la guerra contra el narco. Dentro del propio arco del priismo,
Durante los 70 años de priismo, vimos priistas de derecha, de izquierda, de centro derecha, a veces muchos de ellos absolutamente sucesivos unos con respecto a otros. Entonces creo que hay que empezar a quizá darle pues un sentido mucho más sutil al análisis de quién es Sheinbaum y de qué cree ella. Cierra, por favor. No, yo creo que es importante esto que dice Viri, pero sí creo que hay una parte que es muy interesante en lo que estamos viendo. Yo no veo contradicciones en lo que tú planteabas de que hay una posición muy defensiva desde la presidencia en este momento hacia ciertas críticas, y eso no lo veo contradictorio con el hecho de que esté contemplando el fracking por otro tipo de consideraciones. Es decir, creo que puede convivir perfectamente una posición muy, muy defensiva hacia las críticas y por otra parte esta necesidad. Lo que me parece a mí fascinante es que estamos viendo efectivamente a una presidenta en el ejercicio del poder y que esto en unas condiciones mundiales que implican un enorme desafío y que estamos viendo cotidianamente decisiones que no necesariamente eran previsibles, pero que son reveladoras. Y en ese sentido me parece que el conjunto de temas que planteaste lo vuelven muy interesante, porque efectivamente está moviendo, me parece, el tema de Barcelona, me parece una movida en este momento. El del fracking, justo o no, interpretado como una necesidad. Hoy se hizo un enorme esfuerzo explicativo en la mañanera acerca de todo lo que quieren hacer. Dijo, el fracking no es el camino que estamos volviendo para solucionar el tema energético, sino literalmente era como una mala opción mientras logramos avanzar en otras energías, etcétera. Entonces creo que está siendo muy interesante verla actuar cotidianamente ante estas enormes, esta de verdad exigencia que el momento mundial le pone a ella y, por cierto, a los presidentes prácticamente de todo el mundo. Así es. Sí, para mí Denise y Viri son las que más se acercaron al análisis correcto con el cual yo coincido. No es el más popular. Yo estoy en contra del fracking, por ejemplo. Pero es cierto, nadie es López Obrador, nadie es Claudia Sheinbaum. ¿Te acuerdas cuando la primera vez que fue presidente Trump amenazó a México con imponer aranceles? Y López Obrador, ¿qué hizo? Por defendernos, fue y visitó a Trump, creo que 2 o 3 veces, y lo recibió muy bien el presidente Trump. Se llevaron muy bien. Fue a Washington a visitarlo. Claudia Sheinbaum va a ir a España y no va a ir a una visita de Estado, no va a visitar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Va a un foro de gobiernos progresistas, pero no ha ido a Washington, como sí han ido otros líderes mundiales. Ahí se diferencian Sheinbaum y Obrador. No quiere decir que uno esté bien o el otro esté mal. El otro ejemplo, igual que López Obrador, cuando llega en el 18, él no pensó todos los problemas externos con los que se iba a enfrentar. Igual Sheinbaum no supo que se iba a enfrentar a dos cosas. Al presidente Trump, que llegó amenazando a todo el mundo, y también lo de la dependencia con ellos, con su gas. 75% del gas que importamos viene de allá. Y viendo cómo está la cosa, como lo que está pasando en la otra parte del mundo, Sheinbaum dice, tenemos que hacer algo. Yo no soy fan del fracking, pero el fracking ha ido avanzando. Y una cosa que lo diferencia de los gobiernos neoliberales a Claudia Sheinbaum es que dice, primero, convoco un panel de expertos. No estoy de acuerdo con Leo cuando dice que esto es por razones económicas, son por razones de soberanía nacional. Claudia ya no va a alcanzar a ver los beneficios, lo van a ver los presidentes del futuro. Y una vez que le digan que sí, le va a pedir permiso a la gente en México donde se va a hacer la extracción, y si dicen que sí, el proyecto va. Si dicen que no, al igual que López Obrador, se echan para atrás. En eso sí coinciden Claudia y López Obrador. Dime qué piensas.